Vamos a compartir en su palabra y dar gracias al Señor por su palabra. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 al 14. Vamos a continuar en nuestra serie en la carta de Pablo a Timoteo. El contexto está en la iglesia de Éfeso. Y dice el versículo 11 al 14, dice de la siguiente manera: Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso es el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien todas rodillas se doblará, Señor, las de tus hijos, pero aún también aquellos que los rechazan, Señor. Tú eres glorioso, la tierra está llena de tu gloria, Padre, y has expresado quién eres, Señor, a través de estas escrituras, Padre, que nos has mostrado cómo debemos vivir humillados ante ti, ante tu perfección, ante tu santidad, ante tu gloria, tu majestad, Señor. Gracias porque has permitido, Señor, en Cristo, en esa fe en Cristo, Señor, que puedan haber hombres y mujeres de Dios. Hoy te rogamos, Padre, que abran nuestros ojos, que podamos entender tus escrituras, Señor, y ser esos hombres y mujeres de Dios que tú deseas que seamos, Señor. Te ruego que confronten nuestros corazones, confronte los corazones de mis hermanos como has confrontado el mío, Señor. Y anhelemos, deseemos vivir en una vida piadosa delante de ti, Señor. En medio de un mundo que está perdido, podamos ser luz, que podamos irradiar tu luz, Señor, en medio de las tinieblas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, yo estoy seguro que la mayoría de las personas en este lugar, si se les pregunta si amas a Dios sobre todas las cosas, estoy seguro que la contestación de la mayoría será una contestación afirmativa. Ciertamente, estoy seguro que en nuestras mentes, en nuestras emociones, decimos amar a Dios. Pero en realidad, más allá de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, son nuestras acciones. Esas acciones que ejecutamos a diario, las que realmente muestran lo que realmente somos y lo que realmente deseamos. ¿Cómo deseas ser distinguido entre tus semejantes? ¿Cómo deseas ser distinguido entre tus semejantes? Una pregunta importante para cada uno de nosotros en este día. ¿Eres un hombre de Dios? ¿Eres una mujer de Dios? ¿Qué te distingue ante los demás? ¿O simplemente decimos amar a Dios sobre todas las cosas, pero lo que nos distingue es nuestra mundanalidad, o lo que nos distingue son nuestra vida pecaminosa y desobediente? Hoy en estos versículos veremos las acciones que caracterizan a un hombre de Dios para que vivamos como hombres y mujeres de Dios. Y tenemos algunas acciones, como he dicho, en estos versículos. Quiero aclarar que el hermano Ramón predicó sobre el versículo 11 y lo he retomado y hoy repasaré algunos temas de ese versículo 11 y podremos mirar estas acciones hasta el versículo 14, pero luego la próxima semana
Retomaremos desde el versículo 13 hasta el 16. Es un poco, hay unos temas enredados dentro de los versículos. Termina esos versículos con una excelente doxología que estaremos la semana que viene trabajando. Pero hoy estaremos enfocados entre esos versículos y esa doxología final en ver esas acciones que caracterizan a un hombre de Dios. Y la primera acción que vemos ahí, si usted va conmigo y se fija en ese versículo bíblico, el versículo 11, dice, pero tú, hombre de Dios, dice luego un verbo, huye, con ese verbo, es una de las acciones que caracteriza a un hombre de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, huye. ¿Huye de qué? Huye del pecado. Esa palabra huye, en su palabra original, es una palabra que se deriva de la palabra fugitivo. Fugitivo. En otras palabras, el hombre de Dios no se deja atrapar de la tentación del pecado. Pablo utiliza esta palabra huir en 3 ocasiones más. La utiliza en 1 Corintios 6, 18, donde nos menciona huir de la fornicación. También la utiliza en 1 Corintios, ahí mismo en el capítulo 10, versículo 14, huir de la idolatría. También es utilizada en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, huye de las pasiones juveniles. En general vemos que Pablo atiende estas 3 áreas de pecado en estas veces que utiliza esta palabra. El pecado sexual, nos manda a huir del pecado sexual, de la idolatría y de las pasiones juveniles que representan esas emociones juveniles desordenadas, las cuales como adultos y creyentes debemos controlar. Pero no podemos perder de perspectiva el contexto de esta carta. Y a pesar de que sí debemos huir del pecado en general, aquí está atendiendo el apóstol Pablo unos pecados en particular y especialmente a los ministros de Dios, aquellos que Dios ha mandado a dirigir la grey, aquellos que ha llamado al ministerio. Pero no tan solo esto es para los hombres que están llamados al ministerio, sino para todo creyente. Los hombres que lideran en el ministerio son ejemplo de la grey. Pero la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Pero hace unas advertencias en particular en las cosas que se debe huir. Fíjate que especifica ahí en el versículo 11, huye de estas cosas. ¿Dónde están explicadas estas cosas? Están explicadas en los versículos anteriores que hemos venido predicando en los últimos domingos. Tomemos en consideración que Timoteo debe huir de estas cosas que voy a mencionar para continuar arreglando las cosas en la iglesia de Éfeso. Sabemos que Éfeso tenía un problema grave en el liderazgo, tenía un problema grave de pecado en el liderazgo. Estaban enseñando doctrina diferente, estaban tomando el ministerio como ganancia. Un sinnúmero de pecados que hemos ido mencionando a través de las predicaciones. Algo importante de esta palabra huye es que es un verbo en tiempo presente, lo cual debía ser algo constante en la vida de Timoteo y así en la vida de cada hombre y mujer de Dios. Nosotros debemos ser fugitivos del pecado y en este contexto especialmente de lo que nos habla en la carta a Timoteo. Vemos aquí desde el versículo 3 en el capítulo 6, vemos de las cosas que debemos huir. Hermano, y tomemos esto como una exhortación a cada uno de nosotros. Podríamos decir en nuestra mente engañosa, bueno, eso es solo para aquellos que son líderes en la iglesia, pero no, amado hermano. Prestemos atención a las cosas que debemos huir. Simplemente a manera de repaso, el hombre de Dios debe huir, como vemos en el versículo 3, de la falsa doctrina.
Debemos ser fugitivos de la falsa doctrina. Si hay algo que esta carta ha hablado, es sobre el no exponernos a líderes falsos, el no exponernos a un falso evangelio, a doctrinas destructoras de la sana doctrina. Debemos huir de ella. Los maestros debemos huir de enseñar falsa doctrina. Y todos debemos huir de la enseñanza de la falsa doctrina, de una doctrina diferente a las sanas palabras de la Escritura. Como bien dice ahí, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, debemos conformarnos a esas sanas doctrinas y huir de la falsa doctrina, como un fugitivo huye para no ser atrapado. No juguemos con la falsa doctrina. Evaluemos de qué nos estamos alimentando, porque poco a poco podemos irnos alimentando de falsa doctrina. A veces algo tan sencillo como hasta música, canciones que expresan falsa doctrina. Es un tema que a veces no es tan discutido. Tenemos en alto concepto la predicación, la enseñanza, pero se nos olvida que las canciones también contienen doctrina. Debemos escuchar claramente todo lo que escuchamos, a todo lo que nos exponemos. A veces tenemos hombres utilizando la palabra, a veces en otros ambientes como negocios, como organizaciones, y tenemos que tener cuidado en exponernos a la falsa doctrina. Debemos huir de eso. Debemos también huir de vivir en impiedad. Esa segunda parte del versículo 3 nos dice que debemos vivir conforme a la doctrina, conforme a la doctrina que es conforme a la piedad. Debemos huir de la impiedad. Pero sabemos que la piedad es consagrarse al Señor, y lo vamos a ver en el próximo punto de qué cosas debemos seguir. Pero debemos alejarnos de vivir en impiedad. Vivir en impiedad es vivir sin considerar a Dios, es vivirse en un corazón consagrado, un corazón que lo motiva a la gloria de Dios, un corazón que es motivado por conformarse a Cristo. A veces vivimos la vida sin considerar al Señor. Hermanos, tomando decisiones en nuestra vida sin considerar lo que Dios opina acerca de esas decisiones. Eso es vivir en impiedad. Debemos huir de la impiedad. Debemos huir de ambientes de impiedad. A veces nos exponemos a ambientes que son ambientes que nos dirigen hacia la impiedad. Debemos cuidarnos de esto. Un hombre de Dios debe huir del orgullo. Como está ahí en el versículo 4, dice que está envanecido, y hablamos de este tema. Lo que representa esa palabra es el orgullo. El hombre sabio en su propia opinión, el hombre que camina su vida según sus caminos y no los de Dios. Ha desafiado a Dios en su mente, en su corazón. Ahí nos expresa como un hombre en una nube de aire. Sabemos que va a caer. Debemos alejarnos, huir del orgullo. Por eso debemos humillarnos delante de Dios y conocer más a Dios. Debemos huir también de las discusiones vanas. A veces tomamos demasiado tiempo en discusiones vanas que no llevan a ningún lugar. Y si vemos exactamente cómo lo dice el versículo en el versículo 4, dice: nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Hermanos, huyamos de las conversaciones vanas. A veces es muy triste que nos prestamos a conversaciones que no nos edifican. Tengamos cuidado, como fugitivos huyamos de eso. Y a veces tenemos personas que a veces perdemos demasiado tiempo en las conversaciones. Y yo sé que a veces hay que
escuchar, a veces hay que tomar tiempo para poder relacionarnos con la persona, pero llega un momento donde esas discusiones vanas te van a cautivar, te van a atrapar. Yo entiendo que probablemente tengas que soportar algo de palabras vanas en algún momento para poder predicarle a alguien, para poder compartir con alguien, pero va a llegar un momento donde vas a tener que huir cuando ves que lo que te está llevando es a conversaciones que no te edifican. A veces perdemos demasiado tiempo y tendremos que dar cuentas por cada palabra, por las palabras vagas, sin sentido, que no edifican. A veces simplemente hablamos porque queremos hablar de algo, pero no estamos hablando para glorificar a Dios. Huyamos de eso. Y huyamos, como hemos predicado en pasados domingos, del versículo 6 al 10, huyamos del amor al dinero. Se predicó en 2 temas sobre el contentamiento bíblico y sobre las señales del amor al dinero. Los invito a que escuchen esas predicaciones, porque el hombre y la mujer de Dios deben huir del amor al dinero, deben huir de la idolatría al dinero, deben huir de la falta de contentamiento. Esas son las cosas de las que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, huye como fugitivo. El hombre de Dios vive como un fugitivo de estas cosas, vive como fugitivo del pecado. Usted sabe que cuando atrapan a los fugitivos es cuando se ponen cómodos en el lugar donde están. Y a veces nos ponemos muy cómodos, hermanos. Y nos ponemos cómodos con el pecado. Y llega un momento que el pecado se convierte en la norma de nuestra vida. Huyamos como fugitivos del pecado, que no quieren ser atrapados. Nosotros vivimos en un lugar donde no es nuestra casa eterna. Nosotros vivimos en un mundo temporal, este mundo es pasajero y debemos vivir huyendo del pecado, de la mundanalidad, de la inmoralidad y de la inmoralidad. Debemos huir como fugitivos. También nos dice en estos versículos, hay otro verbo importante que nos muestra otra de las acciones. La primera acción es que huimos del pecado. La segunda acción de un hombre, una mujer de Dios es que sigue. ¿Y qué sigue? Que busca, que persigue. Pablo presenta aquí 6 virtudes en el versículo 11 que el hombre de Dios debe seguir en su vida. Algunas de estas virtudes las discutió nuestro hermano Ramón en la pasada predicación de este tema. Pero quisiera simplemente repasar algunas de estas virtudes, que algunas son externas y otras internas en la vida del creyente. Y vemos ahí que dice en ese versículo 11, sigue la justicia. Vemos que el hombre de Dios sigue la justicia. Aquí no habla de la justicia que atribuye Cristo para salvación, sino que habla de la justicia en que vivimos en el camino a la santidad progresiva. El hombre de Dios es conocido por hacer lo correcto, por hacer lo bueno delante de Dios. Su estilo de vida es caracterizado por una vida de obediencia según la justicia de Dios, que ha sido expresada en los mandamientos, en las Escrituras. La justicia en el hombre, esta justicia es una virtud externa, visible a los demás. Ahora bien, vemos ahora la contraparte de la virtud interna, que es la piedad. Si usted vive en justicia sin piedad, usted es un fariseo. Un fariseo, como lo describen, vivían externamente para ser vistos, vivían como personas morales, pero su mente y su corazón no estaban consagrados a Dios. Lo hacían para agradar a los hombres, para ser importantes, por propósitos orgullosos.
Vemos la justicia, esa virtud externa que se ve en el hombre de Dios, pero vemos ahora la piedad, que es esa virtud interna que trabaja con nuestra actitud y con nuestras motivaciones. A veces hay hermanos que me preguntan, hermano, ¿y hacer esto en particular es pecado? A veces en temas, ¿verdad? Decimos de zonas donde la palabra no expresa directamente, en temas de prudencia especialmente. Y usted la mayoría de las veces en esos temas me va a ver decir, bueno, lo más importante es saber las motivaciones. Lo más importante es saber tu actitud al respecto. Lo más importante es saber si realmente esto viene de una mente consagrada en devoción a Dios. Usted a mí me puede engañar, a cualquiera aquí podemos engañar, viviendo una vida aparentemente justa, porque ya deja de ser justa si hay motivaciones pecaminosas. Y lo que estamos cubriendo con esos hechos, esa justicia aparente, estamos cubriendo motivaciones pecaminosas. Al final es para tu propia destrucción. Delante de los hombres probablemente aparentes estar bien, pero no delante de Dios. Debemos vivir en esa virtud de la piedad, donde buscamos con nuestra mente, con nuestro corazón, con motivaciones puras delante de Dios. Nos acercamos a vivir en su justicia. También el hombre de Dios sigue la piedad y sigue también la fe. Fíjese que antes de mirar la fe, hay una cita del puritano John Owen. En cuanto a la piedad, dijo, un ministro pudiera llenar los bancos de su iglesia, la boca del público, pero lo que ese ministro es de rodillas, en secreto ante el Dios Todopoderoso, esto es lo que es y nada más. Puede un ministro llenar un lugar, puede un ministro llenar la boca del público, ¡wow! ¡Qué predicación, qué predicador! Pero al final, el hombre es lo que es delante de Dios, que puede ver todas las motivaciones, que puede ver todas tus actitudes. Engañar al hombre puede ser fácil, pero nunca Dios será engañado. ¿Qué debe seguir el hombre? La fe. La fe es una virtud interna y Pablo se refiere a que el hombre de Dios es distinguido por una vida en completa y constante confianza en Dios. Que no está hablando de fe salvífica, está hablando de esa fe que vive, es un hombre que vive en confianza con su vida puesta en las manos de Dios en todos los propósitos de su vida. ¿Y en qué confía el hombre de Dios? Confía en su palabra. Él sabe que es eterna y no pasará. Este hombre y esta mujer viven en una atmósfera de fe. Se mueven por fe, caminan por fe, hablan con fe. Cada vez que te relacionas con ellos te das cuenta que son hombres que confían en Dios, no importando las circunstancias. Viven confiados en el Todopoderoso, en aquel que no cambia, en aquel que no miente. Confían en quién es Dios. Por eso es tan importante el estudio de las Escrituras. Si usted no estudia las Escrituras, ¿cómo podrá confiar en alguien que no conoce? Nadie aquí pensaría en confiar en alguien que no conoce. A nadie se le pasaría por la mente confiarle dinero a alguien que no conoce. Sería muy cuidadoso y diría, no, tengo que antes de darle ese dinero, tengo que conocerlo. Pero entonces llegamos a la vida espiritual y no tomamos el tiempo para conocer a Dios, a quien en la vida, que nuestra vida esté en sus manos. Debemos conocer a Dios para confiar. Por eso debemos estudiar las Escrituras, debemos orar, porque nuestra vida está en sus manos. Debemos ser esos hombres y mujeres
que nuestra vida está en sus manos en confianza, porque confiamos en su eterno poder, porque confiamos en sus planes eternos para con nuestras vidas, porque confiamos en sus caminos, porque confiamos en su provisión, porque confiamos en sus promesas que han sido expresadas en las Escrituras. Tenemos una vida en total confianza. Los hombres y mujeres de Dios también siguen la virtud del amor. También es una virtud interna. Y solo puede existir en aquellos que han sido inundados con el amor de Dios. El hombre de Dios ha sido amado por Dios. Y por tal ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y ese amor es depositado en su corazón. Dios deposita ese amor en el corazón del hombre y la mujer de Dios. Y ese amor fluye a sus semejantes, fluye a sus hermanos y aún fluye a sus enemigos de manera evangelística. Un hombre y una mujer de Dios, su corazón ha sido inundado por el amor de Dios. Y esa virtud va a fluir a los demás. También el hombre y la mujer de Dios siguen la perseverancia. Esto es otra virtud, que es una virtud externa. La virtud que muestra a esos hombres que resisten lo que sea. Usted ve la vida de Pedro, ve la vida de Pablo, ve la vida de Juan. Son hombres que perseveraron hasta el fin, sufriendo lo que fuera. Son hombres, mujeres pacientes ante los sufrimientos por causa de la gloria de Dios. Qué difícil se nos pone cuando empezamos a sufrir. Cuando empezamos a sufrir, empezamos a buscar excusas. ¿Por qué no sufrir? Empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué estoy sufriendo? Esa es la vida del cristiano. Perseverar. Estamos en un lugar donde no pertenecemos. Claro que sufriremos. El hombre, la mujer de Dios persevera, cueste lo que cueste, y lo hacemos en sumisión a Dios. Aquí no estamos hablando de sufrimiento por nuestro pecado, estamos hablando por sufrimiento por la causa de Cristo. A veces no estamos huyendo del pecado y por lo que sufrimos es por nuestro pecado. Y si esa es nuestra vida, sufrir por nuestro pecado, debemos ir delante de Dios, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, alejarnos del pecado, huir del pecado y empezar verdaderamente a sufrir por causa de Cristo. Las pruebas que Dios ha permitido en tu vida, no olvides que Él es soberano, está en control de todas las cosas. Y si Dios la ha permitido a tu vida, en Dios están las fuerzas y están las contestaciones para soportarlas. Sé que hay personas que han pasado circunstancias muy duras, muy difíciles. Dentro de los hombres podrían parecer las más difíciles, pero no hay una sola de ellas que no pueda llevar al trono de la gracia y que Dios no te fortalezca y que Dios no te dé su sabiduría. Pero a veces vivimos en rebeldía. No vivamos en rebeldía, amado hermano. Acerquémonos al trono de la gracia. El Señor es el único que puede sanar nuestro corazón. El Señor es el único que nos puede hacer perseverar. No se trata de nosotros, se trata de lo que Él está haciendo en nosotros, hermanos. Él nos ha dado su Espíritu como garantía, su Espíritu nos sostiene. No contristemos al Espíritu Santo en nosotros. Vemos que ese que persevera es como aquel que resiste, como un maratonista que va hasta el final de la carrera. Porque sabe que es una carrera de resistencia. Algunos de nosotros somos expertos en carreras cortas y queremos vivir la vida cristiana en una carrera corta y que se acabe el sufrimiento mañana. No, te tengo noticias, es una carrera
a largo plazo, es un maratón. Y empiezan, me acuerdo que me decía alguien que me estaba entrenando hace un tiempo cuando corría, bueno, empecé a correr, no corría, nunca me he dedicado a correr, como usted ve, mi cuerpo me delata. Pero en algún momento me decía un hermano y me decía, hermano, cuando tú empiezas a correr la primera milla, realmente empiezan a surgir todas las excusas posibles de por qué quitarte. No sé, los que corren pueden entenderlo. Usted está toda la primera milla y lo único que está pensando es, me están doliendo demasiado los huesos, a lo mejor me debo quitar, a lo mejor me voy a fracturar. Empieza a hacer un montón de excusas. Y no vas por la primera milla. Es una carrera, es un maratón a largo plazo, hermano. Persevera hasta el final. Y finalmente nos dice, sigue que la amabilidad. Y esta palabra, como nos decía el hermano Ramón, la palabra más acertada, como él nos explicó en la predicación pasada, es la palabra mansedumbre, que la palabra es sinónimo y está ahí en la Reina Valera. Palabra mansedumbre. Es una mansedumbre que muestra humildad. Es un hombre que vive esperando la justicia de Dios ante las injusticias de este mundo. Claro que habrá injusticias en contra de ti. Pero si vemos la vida de Cristo, ¿habrá habido alguna injusticia en el caso de Cristo? Todas las injusticias. Un justo muriendo en una cruz, pero fue manso y humilde. Fue manso y humilde. Le dijo a Pilato, yo puedo traer todas las legiones y esto se acabó. Pero fue manso y humilde. Esperó en la justicia de su Padre. Y así debemos nosotros ser mansos. Es como un león. La mejor ilustración es como un león que está saludable y usted le empieza a dar cachetadas al león. El león sabe que lo puede devorar en un minuto, pero no hace nada, no utiliza su fuerza. Seamos mansos, hermanos, seamos mansos. Ya vimos de lo que el hombre de Dios huye, lo que el hombre de Dios sigue. Ahora veremos por lo que el hombre de Dios pelea. Fíjense en el versículo 12. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Hermanos, el hombre de Dios está en una guerra espiritual. Es una batalla constante contra su carne, contra el sistema mundano de Satanás y contra el mundo caído que te rodea, que ama el pecado y aborrece la verdad. Es una guerra constante. En niveles, contra ti mismo, contra tu carne, contra el sistema establecido por Satanás y contra un mundo de tus semejantes que están atados a sus pecados y aman más el pecado que la verdad. También el hombre de Dios no tan solo lucha con eso, también lucha con aquellos hermanos creyentes que están en la iglesia dormidos en la fe, diríamos. Porque también hay algunos que son verdaderos hermanos, pero son tan débiles que también tenemos que luchar con eso. Esa es la vida del verdadero hombre y mujer de Dios. Es la vida del hombre de Dios, pelear la buena batalla. Pablo utiliza de hecho esta frase al final de su vida en su segunda carta a Timoteo y dice, he peleado la buena batalla. Pablo no le está pidiendo algo a Timoteo que él no está haciendo. Pablo ha peleado la buena batalla, está peleando la buena batalla y le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Hermano y hermana, en este lado de la eternidad, tu vida es una constante lucha contra tu pecado, contra Satanás y sus huestes, en contra de este mundo caído. No tengas una expectativa que esto se va a acabar en este lado de la eternidad. Tu vida es una constante guerra, una constante lucha. De hecho, y si no estás luchando, te animo a que examines tu fe.
Te animo a que examines tu fe, porque la vida del creyente es una constante lucha. Si no estás luchando con tu pecado es que te ha vencido. La final batalla, el final de la lucha se encuentra cuando estemos en los brazos de Cristo. Mientras estemos en este lado, eso no acaba, amado hermano. No tengas una expectativa diferente. Debes ir creciendo en medio de la batalla. Esa es la esperanza. Crecer en medio de la batalla. Ir de victoria en victoria. Usted sabe que en el 1776 se declaró la guerra de independencia. Y la gente dice, wow, en el 76 se obtuvo la independencia. No, amado hermano, no fue hasta el 83 que se obtuvo. Hubo un montón de batallas en medio de eso. Nosotros somos más que vencedores en Cristo y eso está claro, está declarado por decreto de Dios, punto. Pero hay una guerra espiritual a la que estamos y eso se acaba cuando lleguemos a los brazos de Cristo. O sea que Cristo venga antes o sea que muera. Ahí es donde único se acaba. Miren cómo Pablo describe la vida de uno que pelea la buena batalla. Él lo dice en varios versículos. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4, dice Pablo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Está hablando de sufrir penalidades como soldado. Fíjense que en Hechos también Pablo dice en Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice también en 2 Timoteo 3, 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si usted está buscando una promesa y agarrarse de una de ellas es el sufrimiento y la tribulación. Eso es garantizado en la vida del creyente. Fíjense Jesús como lo dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hermano, la cruz no es tu esposa. Sí, porque a veces ponemos la cruz y pensamos, sí, Jesús dijo la cruz y ponemos el nombre de alguien, no es fulano, es mi jefe. No, hermano, es la causa de Cristo, es vivir para Él, es sufrir por Él y para su gloria. Esa palabra pelea, interesante, que viene de la palabra griega agonizomai, y se utilizaba en los contextos militares y deportivos para referirse a la agonía que debían sufrir los deportistas y militares en su esfuerzo para ganar. O sea que vemos que esa palabra cuando decimos estoy agonizando, así es la vida del creyente. De hecho, y la palabra buena, donde habla buena batalla, hace referencia a lo noble de la batalla. Es la mejor batalla en la que podemos estar. La batalla de la fe hace referencia, y cuando habla de fe, es la verdad contenida en la palabra de Dios. Eso es a lo que llamamos verdad. Debemos luchar por la fe, por la verdad que Dios nos ha dado a los santos, por la verdad en la que debemos vivir. Es una lucha diaria. Yo no sé si usted vive en el mismo mundo donde yo vivo, pero es una constante. Luchamos contra las mentiras de este mundo todo el tiempo. Y cuando le dice, echa mano a la vida eterna, es obvio que Pablo no está evangelizando a Timoteo, sino que le está haciendo una amonestación directa a no enfocarse en las cosas de la tierra, sino enfocarse en las cosas que son eternas. Y así mismo nos amonesta hoy. Dejemos de estar mirando las cosas de esta tierra y miremos las cosas que son eternas. Las cosas de esta tierra solo nos deben hacer referencia a lo que es eterno. Fíjense en los versículos en 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27, Pablo habla sobre un deportista, básicamente expresa esto y cómo él corre. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo.
Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Hermanos, vemos la vida del creyente es una vida de pelea. Esto no es una pelea a puños, porque había algunos en la escuela que le encantaba la pelea a puños, eso eran excelentes. Una pelea espiritual, una batalla espiritual. Hace referencia a Timoteo que fue llamado. Aquí se refiere al llamado de Dios a la salvación y al llamado a su ministerio para mantener una perspectiva eterna. Hermano, Dios te ha llamado a la salvación para que mantengas una perspectiva eterna en las cosas del cielo. Dios nos ha salvado de su ira. Las batallas, hermano, esto nos enseña que las batallas se escogen. Tú escoges tus batallas. Lamentablemente a veces vivimos en batallas vacías, vanas, en batallas por cosas de este mundo. Y Pablo nos exhorta hoy que escojas la buena batalla. Analiza tus batallas y te vas a dar cuenta que muchas de ellas son batallas vacías, que no son batallas eternas que nos ponen nuestros ojos en la eternidad. Son batallas vacías. Escoge tus batallas. Pablo, entre todas las batallas, escogió la buena batalla. Le está diciendo a Timoteo, escoge la buena batalla. Me dice a mí hoy, Héctor, escoge la buena batalla. Te dice a ti hoy, escoge la buena batalla, que es la batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y finalmente nos da otro verbo, otra acción. Un hombre de Dios es distinguido por lo que guarda, por lo que guarda. Fíjate que dice en el 14, dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Como he dicho en estos versículos, hay doxología que la atenderé en la próxima predicación. Pero estamos mirando estas acciones de un hombre de Dios. Y ya hemos visto que un hombre de Dios huye del pecado, que un hombre de Dios sigue la justicia, la piedad, el amor, la fe, la perseverancia, la mansedumbre. Hemos visto que un hombre de Dios pelea la buena batalla y hemos visto que un hombre de Dios guarda. ¿Y qué guarda? Bueno, guarda la palabra de Dios. Guarda el mandamiento sin mancha ni reproche. Este es un hombre irreprensible, una mujer irreprensible que guarda la palabra del Señor. ¿Y cómo guarda esa palabra del Señor? Bueno, la proclama fielmente y la protege con temor, porque es la palabra de aquel que da la vida a todas las cosas, como dice el versículo. Mira el temor que trae esto en el 13, dice, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas. El hombre que guarda la palabra de Dios, la predica fielmente con temor, porque este es el Dios que ha creado todas las cosas y que su vida está en las manos de ese Dios. Yo no sé si a usted le da eso temor, hermano, pero debemos tener temor delante de Dios, y ese temor va a hacer que vivamos según su palabra. El hombre de Dios será fiel a la palabra hasta la muerte, porque aunque pierda su vida física, en el día postrero, Dios es el que da la vida a todos. Dios te resucitará, como fue el ejemplo de Cristo ante Poncio Pilato. Cristo delante de Poncio Pilato. Cristo sabía que humanamente, la vida estaba en las manos de Poncio Pilato. Humanamente hablando, sabemos que espiritualmente Dios está en control de todas las cosas y aún de lo humano y físico. Pero humanamente, en ese era momento de Poncio Pilato tomar una decisión que sabemos al final, Dios soberano, es la decisión de Dios y no la de él.
Pero humanamente Jesús defendió la verdad delante de Poncio Pilato. Asimismo nosotros estaremos en momentos de defender la verdad. Y cuando hemos entendido que la palabra es de aquel que da la vida a todas las cosas, no tenemos miedo. Usted sabe que veo ahora a un hombre de Dios como Abraham. Cuando usted lee en Hebreos se da cuenta que Abraham fue a sacrificar a su hijo. ¿Y por qué fue a sacrificar a su hijo? Porque estaba convencido que Dios lo levantaría de la muerte. Porque estaba confiando en el Dios que da la vida, en el Dios todopoderoso. Y a veces nosotros nos vemos en complicaciones con hombres mortales y deshonramos a Dios por causa de un hombre mortal. Pero se nos olvida que nuestras manos, nuestra vida, está en las manos del que da la vida. Abraham fue confiado, este es el Dios de la promesa, este es el Dios que me ha dado esta promesa, este hijo amado, y fue a sacrificarlo y tenía el cuchillo para ponerlo porque estaba confiado en el Dios de la vida, estaba confiado en el Dios que no miente. Hermanos, confiemos en el Señor. El hombre de Dios guarda el testimonio de la verdad delante de los hombres, está dispuesto a morir por la verdad. ¿Te has puesto a pensar si en algún momento en esta generación nuestra fe nos costaría la vida? Declarar que Cristo es nuestro Señor y Salvador nos costaría la muerte. ¿Qué harías? Piénsalo, pensemos en eso, hermano. Pensemos, porque van a llegar momentos donde probablemente, y no sé si en esta época, pero vendrán momentos, y sabemos porque la Biblia lo dice, vendrán momentos donde probablemente afuera los que vengan probablemente serán ejecutados. ¿Y cómo, en qué confiaremos? ¿Estaremos buscando excusas para no venir? ¿O estaremos listos para guardar la verdad, para dar testimonio de la verdad con nuestras vidas? Invito, y especialmente a aquellos que no conocen a Cristo, a aquellos que por alguna manera han rechazado a Cristo, ya sea de palabras, ya sea con su vida, los invito a que vayan al Evangelio de Juan, capítulo 18, vean todos conmigo. Versículo 33. Fíjense que interesante que Pablo nos trae aquí en Primera de Timoteo la conversación entre Jesús y Pilato, y pienso que es apropiado, y especialmente para aquellos que no están seguros de su fe o que han abiertamente rechazado a Cristo, que están aquí simplemente pasando el tiempo porque alguien los invitó y están locos porque termine. Ve conmigo a la palabra del Señor. Juan, el 33 dice: Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que yo soy rey. Respondió Jesús: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó.
Hermanos, a veces tenemos personas entre nosotros que se creen que con la actitud de Pilato no están en problemas con Cristo. Pero nos dice este texto que un día Cristo se manifestará. Para los creyentes que estamos confiando en Cristo es un día, el día de gran gozo, el día más grande que vamos a tener en nuestra vida. Pero es el día de más pavor, es el día de más sufrimiento. Aquel que no está en Cristo debe estar temblando cuando escucha que Cristo se manifestará. Lo que acabamos de leer es un hombre que estuvo delante de la verdad, delante de Cristo. Ese hombre en el día final, será enjuiciado por Dios y será lanzado al lago de fuego, de azufre, al infierno, con un cuerpo resucitado listo para esa condenación. Hermano, amigo que estás aquí, no pienses que porque te han lavado con las manos con Pilato, no, allá ellos, yo no los rechazo. No es que si no recibes su verdad, ya lo estás rechazando. Arrepiéntete hoy, porque lo puedes estar rechazando, probablemente no con tus palabras, pero probablemente con tus acciones. Ahí no vemos a Pilato diciendo, no, este no es. De hecho, al contrario, con sus palabras dijo quién es. Pero con sus acciones lo rechazó. Mira tu vida, y si tu vida está rechazando a Cristo, un día te enfrentarás a Él. Y ese día no habrá más oportunidad para el arrepentimiento. Ese día es el día del crujir de dientes. Ese es el día de condenación. Los libros serán abiertos y el mar entregará a los muertos. Si estás escuchando y estás respirando, todavía tienes oportunidad para arrepentirte. Ese día, si no estás en Cristo, será un día aterrador. Y nosotros todos seremos testigos de eso. Seremos testigos de que estabas aquí hoy escuchando el mensaje de la verdad. Si algo anhelo en mi vida, hermanos, es ser conocido como un hombre de Dios. Si algo anhelo para mis hijos, para mi esposa, es que sean conocidos como hombres y mujeres de Dios. ¿Estamos huyendo del pecado o estamos corriendo hacia él? ¿Estamos siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor? ¿Estamos perseverando con mansedumbre? ¿Estamos peleando la buena batalla, la batalla de la fe, o estamos perdiendo nuestra vida en cosas vanas que no glorifican al Señor? ¿Estamos guardando su palabra, nuestro testimonio delante del Dios que da la vida? Hermano, pelea la buena batalla, pelea la batalla de la fe, y serás conocido como un hombre de Dios, serás conocido como una mujer de Dios. Fíjense que los soldados en los Estados Unidos tienen un cementerio nacional donde son enterrados aquellos soldados que una vez pelearon o estuvieron dispuestos a pelear por nuestra nación. Es interesante cuando usted ve un funeral, aquellos que han estado en un funeral de un militar, es algo honroso, ciertamente honroso, ver esa bandera de los Estados Unidos, de la nación, escucharlos, las trompetas, escuchar el himno, escuchar lo que está pasando ahí, ciertamente es honroso, porque son aquellos que han sufrido por la nación. Y doy gracias a Dios porque sé que probablemente tenemos algunos entre nosotros. Gracias por servir para tener libertad. Pero hermano, eso se queda corto, eso se queda muy corto a la honra que tendremos los hombres y las mujeres de Dios. Un día estaremos en la presencia de Cristo
Y eso será lo más honroso que todo ojo verá. No hay nada en esta tierra que sea más honroso que recibir la corona de nuestro Señor y nuestro Salvador. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, huyamos del pecado, sigamos la piedad, vivamos para Cristo, peleemos la batalla, guardemos la verdad que ha sido dada a su iglesia. Gloria sea al Señor. Oramos. Gracias, Padre. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es fiel, Señor. Que habemos hombres y mujeres, Señor, débiles, pecadores, pero inundados con tu amor, Señor. Glorias sean dadas a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que merece toda gloria y toda honra. Glorias sean dadas a tu Espíritu, Señor, que nos sostiene en medio de nuestra vida de pecado, que nos ilumina cada día tu palabra, que nos ilumina, Señor, tu voluntad a nuestras vidas para conformarnos a Cristo. Glorias sean dadas a ti, Señor, porque estamos seguros en tus manos. Nadie nos sacará de tus manos, Señor. Señor, te pido que vivamos en confianza, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver las cosas eternas, Padre. Aléjanos de las batallas vanas, Señor, que no tienen sentido. Permite cada día que escojamos la batalla de la fe, Señor. Te ruego por mis hermanos, te ruego por mi propia alma, Señor. Queremos ser distinguidos por ser hombres y mujeres de Dios, fieles a ti, Señor. Te ruego por cualquiera que esté aquí hoy, Señor, que no te conozca, Señor. Ten misericordia. Abre sus ojos, Señor. Abre su corazón. Dale un corazón de carne, Señor, para que pueda entender, glorificarte, conocer tu palabra, Dios. A ti sea la honra, Padre, por los siglos, en el nombre de Cristo. Amén.